¿Alguna vez has sentido que la esposa de otro hombre te mira distinto? Como si sus palabras fueran neutras, pero su energía dijera otra cosa. Cuidado. No siempre es tu imaginación. Hoy te revelo 4 señales sutiles que pueden indicar que una mujer casada está sintiendo algo por otro hombre, quizás por ti. Y la número 3. Podría ser la que lo cambia todo. Muchas veces los hombres pasan por alto señales emocionales silenciosas, especialmente cuando provienen de mujeres que se supone que ya están comprometidas. Pero aquí está la verdad incómoda. Una mujer casada no deja de sentir. No porque haya firmado un papel o usado un anillo. El deseo, la conexión emocional, siguen ahí. Y a veces, si su pareja actual la descuida, si la rutina la consume, si se siente invisible en su propio hogar, empieza a conectarse con quien le devuelve la mirada. ¿Te ha pasado que una mujer casada te busca con la mirada cuando cree que nadie más la está viendo? Ahí empieza todo. Señal 1: cambia su tono contigo. Ella habla con todos de forma casual, incluso con su esposo. Pero contigo, su voz cambia. Y no es algo que puedas explicar con lógica. Es algo que se siente. De repente, su tono se vuelve más suave, más lento, casi como si no quisiera que ese momento termine. ¿Te ha pasado que estás en un grupo, riendo, hablando de cualquier cosa, y cuando ella se dirige a ti, su voz parece otra? No es la misma con la que le habla a los demás. Contigo, es más íntima, más dulce, más baja, como si el resto del mundo se apagara un segundo. Y ahí es donde muchos hombres fallan. Porque escuchan las palabras, pero no como las dice. Lo que ella dice puede ser cualquier cosa. ¿Ya comiste? ¿Viste ese vídeo? ¡Qué risa lo que dijo Pedro! Pero su tono dice: tú me importas más de lo que admito. Es como si estuviera compartiendo un secreto solo contigo. Aunque no haya secretos. Como si ese simple acto de hablarte fuera, en sí mismo, una confesión disfrazada. Porque sí, la voz también toca. Y cuando una mujer empieza a usar esa voz más suave, más pausada, solo contigo, está tocando sin usar las manos. Te está diciendo que hay una conexión, aunque sus labios aún no lo digan. Pero aquí viene el giro. Ella puede ni siquiera darse cuenta. Puede seguir creyendo que todo está bien en su relación. Puede justificar ese tono como amabilidad. Pero su inconsciente ya está jugando otra partida. ¿Por qué contigo sonríe distinto? ¿Por qué te habla bajito, como si lo de ustedes tuviera una intimidad especial? ¿Por qué su voz parece tener otra temperatura cuando es para ti? Porque su cuerpo ya lo decidió antes que su mente. Y tú, si estás despierto emocionalmente, si sabes leer el subtexto, si tienes el autocontrol para no precipitarte, puedes ver lo que otros no ven. Que en su voz hay un deseo que no se atreve a pronunciar. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces una mujer te habló así? ¿Y tú pensaste que era solo cortesía? ¿Y si esa vez no fue solo simpatía, sino atracción reprimida? La voz no miente. La boca puede, los gestos también. Pero el tono siempre delata. Porque es lo primero que se rompe cuando una emoción se desborda. Y ahí, en ese quiebre sutil, empieza todo. Señal 2: te hace preguntas personales que no tendría por qué hacerte. Una mujer casada que empieza a sentir algo por otro hombre no te lo dice de frente, pero empieza a mostrarlo de formas que muchos no notan. Y una de las más potentes es cuando empieza a interesarse en tu mundo interno. No te pregunta por cortesía. Te pregunta porque quiere entrar. Quiere saber cómo eres. ¿Qué piensas cuando nadie te ve? ¿Cuál fue tu peor herida? ¿Qué te hace feliz de verdad? Porque en el fondo, quiere conectar contigo emocionalmente. No solo verte, sino entenderte. Y la diferencia se nota. Porque una persona curiosa por compromiso solo hace preguntas vacías. Pero ella no. Ella escucha con los ojos. Te mira como quien quiere memorizarte. Inclina un poco el cuerpo hacia ti. Suelta el celular. Olvida el tiempo. Y tú lo sientes.
Sientes que hay algo más, que hay un interés que va más allá de una simple conversación. Por ejemplo, te preguntas si estás en pareja, pero no lo hace como quien quiere chismear. Lo hace como quien quiere confirmar una esperanza silenciosa. Y cuando le respondes, ves algo en sus ojos, una microexpresión, un destello de emoción que se le escapa. Porque no solo quiere saber si estás disponible, quiere imaginar cómo sería si tú fueras el hombre que la mira con deseo y la escucha con presencia. Y lo más inquietante, empieza a compararte. No lo dice, claro, pero mientras tú hablas, ella piensa, ¿por qué él me entiende más que mi esposo? ¿Por qué me siento más escuchada aquí que en casa? Ese tipo de conexión es peligrosa, porque no es física, es emocional. Y una mujer puede resistirse al contacto, pero no al vínculo emocional cuando ya se siente comprendida. Ahora dime, sinceramente, ¿te ha pasado? ¿Has notado cuando una mujer casada te hace preguntas que no tendría por qué hacerte? Cuando se queda en silencio esperando tu respuesta, como si le importara más de lo que quiere admitir. Ese momento no es casual. No es un simple accidente emocional. Y mucho menos es inocente. Es una puerta. Una que no se abrió de golpe, pero que tampoco está cerrada del todo. Una rendija emocional por donde se escapa algo que no se dice, pero que ya se siente. Y lo que tú hagas con eso puede marcar el inicio de algo que ni tú ni ella estaban buscando, pero que ya se activó. Porque en ese instante, en esa conversación que se alarga, en esa confesión que parece liviana pero no lo es, en esa mirada sostenida un segundo más de lo normal, hay una carga emocional que cambia las reglas del juego. Tú puedes hacerte el que no entiende, el que no lo notó, el que piensa que fue solo un momento bonito. Pero en lo profundo, tú sabes que eso no fue normal. Sabes que algo se movió, que se cruzó un límite silencioso. Y ahora tienes dos caminos. Puedes alimentar ese vínculo, buscar más momentos así, seguir abriendo esa puerta, hasta que el deseo ya no quepa dentro, hasta que el no debería se convierta en ya es demasiado tarde. O puedes hacer lo que muy pocos hacen, pararte firme en tu centro, no negar lo que pasó, pero no dejarte arrastrar por eso. Porque el hombre fuerte no es el que nunca siente. Es el que siente todo, y aún así elige con conciencia. Y esa elección es poderosa, porque te pone por encima del impulso, por encima del ego, por encima del juego. Entonces, pregúntate de verdad, ¿qué vas a hacer cuando esa puerta se entreabra? Cuando sientas ese leve roce emocional que te llama sin palabras, sin promesas, solo con miradas y silencios. ¿Vas a entrar sin pensar, sin medir las consecuencias? ¿Vas a dejar que la curiosidad, el deseo o la soledad te arrastren sin brújula? ¿O vas a detenerte? ¿Vas a observar con calma, sentir sin prisas, agradecer que ese momento llegó para enseñarte algo, y luego seguir tu camino? Un camino más claro, más fuerte, más dueño de ti mismo. Porque la verdadera batalla no está afuera. No está en conquistar a una mujer o en ganar su atención. La verdadera prueba es conquistarte a ti mismo. Es mantener el control cuando la tentación toca a tu puerta con fuerza. Es decidir, con conciencia y con valor, qué espacio le das a esa voz interna que te invita a cruzar límites. Y eso requiere más coraje que cualquier conquista. Porque ahí, en ese instante, se juega tu libertad emocional, tu respeto propio, tu poder real. Así que cuando esa puerta se entreabra, no corras hacia adentro sin pensar. No te dejes arrastrar por el calor del momento. Sé el hombre que domina su propio destino. El que sabe cuándo abrir y cuándo cerrar. El que no se pierde en las promesas vacías, sino que construye su propia historia. Con claridad y con fuerza. Porque a fin de cuentas, la única conquista que importa es la que haces sobre ti mismo. Señal 3. Busca momentos contigo que no son necesarios. Esta señal es peligrosa, sutil, silenciosa, pero cuando la reconoces, ya no puedes ignorarla.
Porque no se trata de algo que ella diga. Se trata de algo mucho más profundo. Su presencia constante, incluso cuando no hace falta. Ella no necesita estar ahí. No tiene ninguna obligación, ningún motivo lógico. Pero igual aparece. Te cruza por casualidad. Se ofrece a ayudarte con cosas que no son su responsabilidad. Se queda cuando todos ya se fueron. Y tú lo sabes. Lo sientes en el aire. Ella está eligiendo quedarse contigo. Ejemplo. Estás por irte. Ya diste por cerrada la conversación. Pero justo cuando das un paso hacia la puerta, ella te lanza una pregunta absurda. Una historia fuera de lugar. Una duda que no necesita respuesta. Y no lo hace para obtener información. Lo hace para extender el momento. Para no soltarte todavía. Porque contigo hay algo que no siente en casa. Contigo se siente viva. Y ese sentimiento, Raymond, puede ser más fuerte que cualquier promesa, cualquier rutina, cualquier anillo. Y lo más profundo es esto. Ella no siempre lo tiene claro. Ni siquiera se ha dicho a sí misma lo que siente. Pero su cuerpo, su energía, su presencia, ya lo decidieron por ella. Empieza a vestirse diferente. A arreglarse más los días que sabe que tú estarás. A pasar por donde estás sin necesidad. A reír más contigo que con su pareja. Pequeños actos que parecen casuales. Pero que revelan lo que ni ella se atreve a confesar. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que es amabilidad. Que es simpatía. Que solo está siendo educada. Pero la frecuencia no miente. Cuando una mujer empieza a quedarse más tiempo del necesario, no es casualidad. No está aburrida, no está siendo amable. Está buscando algo que no encuentra en su rutina. Y ese algo eres tú. Porque el deseo no siempre entra como un huracán. A veces entra suave. Con una risa que se prolonga más de la cuenta. Con una pregunta innecesaria. Con una pausa que no tiene razón de ser. Más que seguir ahí. Ella no está matando el tiempo. Está alimentando una sensación. Una sensación que aún no se atreve a nombrar. Pero que ya empezó a crecer dentro de ella. Y esa sensación tiene dirección. Tiene rostro. Tiene tu nombre. Ahora piensa con calma. ¿Cuántas veces una mujer casada ha encontrado una excusa para no irse? ¿Te ha pasado que el bueno, ya me voy se convierte en otra historia, otra risa, otra mirada que no quiere soltarte? Y tú lo sabes. No por lo que dice, sino por cómo te mira. Esa mirada que dura un segundo más de lo normal. Esa forma en que sus pupilas se detienen como si el tiempo se congelara por un momento. Ella no te lo dice con palabras. Pero con su presencia, con su energía, con su silencio que se queda. Te está pidiendo que no la dejes ir todavía. Y aquí es donde todo cambia. Porque si no entiendes lo que realmente está pasando, puedes pensar que fue solo una charla más. Pero no lo fue. Fue un momento cargado. Fue un ensayo emocional. Fue una invitación envuelta en sutileza. Entonces, te pregunto, ¿estás lo suficientemente presente para notar cuando un adiós, en realidad, es un quédate un poco más? Porque a veces, el peligro no está en lo que pasa, sino en lo que casi pasa, y en cómo eso te marca para siempre. Eso no es cortesía. No es una simple conversación amable. No es educación. Eso es deseo contenido. Un deseo que no se atreve a gritar, pero que susurra fuerte cuando tú estás cerca. Eso es un vínculo que están haciendo sin permiso, sin planificación, sin palabras explícitas, pero con una fuerza que no para de crecer. Y empieza con pequeños gestos. Una pregunta que no tenía por qué hacerte. Una risa que solo aparece cuando tú hablas. Un interés repentino por cosas que antes ignoraba. Te empieza a preguntar por tu pasado, por tus miedos, por tu vida emocional. No para opinar, no para juzgar, sino para entrar. Para habitar un espacio que nadie más habita. Y tú lo sientes. Sientes que no te habla como le habla a los demás. Sientes que hay algo detrás de sus ojos cuando te mira.
Y aquí viene lo más peligroso. Si tú no sabes leerlo, si no tienes la claridad emocional ni el autocontrol necesario, puedes terminar envuelto en una historia que nunca pediste. Una historia que ella ya empezó a imaginar. Porque su mente va más rápido que su cuerpo. Porque su fantasía se construye mientras tú simplemente existes frente a ella. Y no te lo va a decir. Jamás te lo va a confesar de frente. Pero lo va a mostrar. Con detalles. Con tiempos. Con silencios que dicen más que 1000 palabras. Entonces, la pregunta real no es si le gustas. La pregunta es si estás listo para sostener lo que ella está empezando a sentir. Porque cuando una mujer casada cruza esa línea emocional contigo, no siempre quiere acción. A veces solo quiere escape. Y tú, puedes terminar siendo su vía de salida emocional. Su refugio. Su droga emocional. ¿Y tú, quieres ser eso? ¿O prefieres ser el hombre que no solo entiende el juego, sino que domina el tablero? Señal 4 abre su mundo emocional contigo, pero no con su esposo. Esta es la señal más fuerte, la más peligrosa y, al mismo tiempo, la más difícil de revertir. Porque cuando una mujer casada empieza a abrirte su mundo emocional, ya no estás ante una simple atracción física. Estás entrando en un territorio íntimo, privado, sagrado. Cuando te cuenta cosas que ni su esposo sabe. Cuando comparte sus frustraciones, sus miedos, sus vacíos más profundos. Lo que está haciendo, sin darse cuenta, es entregarte una parte de su alma. Y eso, hermano, eso es más fuerte que un cuerpo desnudo. Porque un cuerpo se puede tocar sin conexión. Pero cuando una mujer te habla de lo que la desvela por las noches, de lo que siente pero no puede decir en casa, de lo que soñaba ser antes de convertirse en la esposa de alguien. Ahí, lo físico ya quedó en segundo plano. Ahí el deseo ya no está en el cuerpo. Está en el corazón. Y lo más inquietante es que muchas veces lo hace sin darse cuenta. No porque te esté buscando, sino porque contigo se siente vista, sentida, escuchada, apreciada. Tú te conviertes en ese refugio emocional que dejó de encontrar en casa. Y aunque no lo diga en voz alta, su corazón empieza a latir diferente cuando te tiene cerca. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido cómo su mirada cambia cuando te cuenta algo personal? ¿Has notado ese silencio que queda después de una confesión, como si esperara que la abraces con tu comprensión? Eso ya no es coqueteo. Eso es conexión emocional profunda. Y una vez que ese vínculo nace, ya no hay vuelta atrás. Porque a partir de ahí, ella empieza a pensarte incluso cuando no estás. Te lleva dentro. Te compara. Te idealiza. Te extraña sin derecho a hacerlo. Y tú, tienes que ser muy consciente del terreno que estás pisando. Porque no solo estás entrando en su historia, también estás modificando su vida. Una mujer puede acostarse con alguien y olvidarlo, pero no puede abrir su alma y salir intacta. Eso queda, eso marca, eso la transforma y también te transforma a ti. Así que si una mujer casada ha empezado a confiarte lo que no comparte con nadie, si eres tú quien conoce esa parte frágil, caótica, sensible de ella que su esposo ni siquiera imagina, no lo subestimes. Porque eso no es solo confianza. Es intimidad emocional camuflada. Es un puente invisible que ya los une en un nivel donde el cuerpo todavía no ha llegado. Pero la mente ya está abrazando. Ella puede seguir usando su anillo. Seguir llamándolo mi amor. Seguir haciendo planes familiares. Pero en su mundo interno, hay un espacio nuevo que ahora tiene tu nombre. Y ese espacio, aunque silencioso, aunque escondido, se alimenta cada vez que tú escuchas lo que otros ignoran. Cada vez que validas lo que su pareja desestima. Cada vez que le das la atención emocional que no encuentra en casa. Tú no solo estás siendo su confidente. Estás siendo su vinculación emocional alternativa. Su escape. Su deseo no verbalizado. Y eso, muchas veces, es más íntimo que cualquier roce físico.
¿Lo sientes? Ya estás adentro. No a la fuerza. No por estrategia. Sino porque ella te abrió la puerta. Sin decirlo. Sin pedirlo. Pero con todo su lenguaje emocional apuntando hacia ti. Y salir de ahí. Nunca es tan simple como parece. Porque no se trata solo de alejarte físicamente. Se trata de salir de su mente. De dejar de estar presente en sus pensamientos nocturnos. De cortar una conexión que ya no está hecha de palabras, sino de emociones compartidas. Miradas que dijeron más de la cuenta. Y silencios que lo confirmaron todo sin decir nada. Así que piénsalo bien. Porque una vez que cruzas esa línea, nunca vuelves siendo el mismo. Ni tú, ni ella. Entonces, ¿estás atento a estas señales? ¿O estás caminando dormido dentro de un juego que ya empezó hace rato, y en el que tú eres parte, aunque no lo sepas? Porque este tipo de atracción no grita, susurra, no llega con advertencias. Se infiltra en gestos, en conversaciones inocentes, en silencios largos que dicen más que las palabras. Y muchos hombres, por ingenuidad o desconexión, siguen pensando que mientras no haya contacto físico, no pasa nada. Pero la verdad es que lo más poderoso no siempre se ve. No se trata de juzgarla, ni de justificar lo que no debe ocurrir. Tampoco de jugar a ser el héroe, el salvador o el amante secreto. Se trata de algo más profundo. Conciencia. Conciencia de lo que estás viviendo. De cómo te estás sintiendo. De lo que estás permitiendo. Y de lo que ella, tal vez sin decirlo, está buscando en ti. Porque cuando una mujer casada empieza a vincularse contigo emocionalmente, no lo hace porque quiere ser infiel. Lo hace porque siente algo contigo que ya no siente en casa. Y ese algo, cuando no se reconoce, se convierte en una bomba silenciosa que tarde o temprano, estalla. Entonces, la pregunta no es solo si estás atento a las señales. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para lo que esas señales implican? Porque puedes seguir ignorándolas. O puedes empezar a verlas con los ojos bien abiertos. Pero una vez que las ves, ya no hay vuelta atrás. Y lo que decidas hacer con eso, habla más de ti que de ella. Y si tú no sabes leerla, puedes quedarte atrapado en una historia sin final claro. O peor aún, sin saber que ya formas parte de una. Déjame en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido con una mujer casada? Tu historia puede ayudar a otros hombres a entender este juego silencioso. Suscríbete para más contenido sobre psicología femenina, atracción, lenguaje no verbal y poder masculino consciente.